Es la hora. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Hoy contamos con Concepción Romo Santos, que pertenece al departamento de álgebra de esta facultad. Hizo la tesis bajo la dirección del profesor Pedro Avellanas, curiosamente en el 76. Digo, a mí me resulta curioso porque yo también la hice en el 76, pero vamos, la importante es la suya. Ha publicado libros sobre la Escuela de Traductores de Toledo, sobre Sabatini, sobre Bradwardini Oresme, sobre la aritmética árabe, sobre el Escorial, el imperio de la geometría y del número, el Ars Magna de Girolamo Cardano, y hoy nos va a hablar sobre Felipe II, el protector de las matemáticas, que es casi el último libro que ha hecho, que es, como digo, casi el título de su conferencia. Se llama Felipe II, el rey prudente, el impulsor de las matemáticas. Así que cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Miguel, por tu bonita presentación. Vamos. Todo esto que he hecho es porque soy vieja, o sea que quiero decirte que me gusta investigar y claro, los años te ayudan, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Felipe II, el rey prudente, el impulsor de las matemáticas. Felipe II de Castilla, primero de Aragón y primero de Portugal, nació en Valladolid en 1527. Murió en 1598, a los 71 años, dentro del monasterio del Escorial, su gran obra. Fue un rey amante de todas las ciencias y artes y un gran impulsor de las matemáticas. Convencido el rey de que la carencia de artilleros, porque tenía que contratar artilleros italianos para los ejércitos del imperio, y la gran profusión de errores que había en las cartas de navegar, decidió él y su arquitecto Juan de Herrera fundar una academia de matemáticas en Madrid. También la biblioteca de San Lorenzo del Escorial es un culto a la matemática. Es una capilla sistina en la que en la gran bóveda está representada todo el saber del momento. Felipe II fue también el que trasladó la corte a Madrid. Cuando Felipe II la trasladó, solo había 30.000 habitantes en Madrid, se duplicó en poquísimo tiempo. Bueno, la gran obra de Felipe II es el monasterio del Escorial, obra que se realizó solamente en 21 años. La primera piedra se puso en 1563 y en 1584 ya estaba la fábrica construida. Bueno, en la cabeza del rey prudente estuvo una serie de programas para el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Él quería que fuera un templo conmemorativo, un panteón, un palacio, un monasterio y biblioteca. Templo conmemorativo fue a San Lorenzo, porque Felipe II solo estuvo en una batalla, la batalla de San Quintín, que fue una derrota para los franceses. Esta batalla se celebró el 10 de agosto, día de San Lorenzo. Entonces, Felipe II quiso construir un templo conmemorativo a San Lorenzo. Luego quiso construir también que fuera panteón, porque quería traer los cuerpos de sus padres, Carlos V y Isabel de Portugal. Isabel de Portugal fue una mujer muy guapa, muy dulce, murió muy joven, a los 36 años. Felipe II solo tenía 12 años, pero le dejó una profunda huella. Quería que fuera también un palacio, y efectivamente en él pasó muchas largas temporadas, y también un retiro, como fue Yuste para su padre. Quiso que fuera un monasterio de jerónimos, igual que en Yuste, porque su padre estuvo muy contento con el monasterio de jerónimos y Felipe II quería repetir la experiencia. Y también Felipe II era un gran amante de la lectura, un gran amante de los libros, y quiso construir la primera biblioteca renacentista que se instala en la nación. ¿Por qué eligió el monasterio en el Escorial? Por la proximidad a la corte, la gran amplitud de terreno y porque había mucha agua y piedra en los entornos. La traza universal del monasterio del Escorial fue hecha por Juan Bautista de Toledo.
Juan Bautista de Toledo era un arquitecto que había trabajado con Miguel Ángel en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Felipe II le nombró arquitecto real y le trajo para la dirección de las obras de San Lorenzo del Escorial. Juan Bautista de Toledo murió en 1567 y entonces le sucedió Juan de Herrera, y ya terminó el Escorial bajo la dirección de Juan de Herrera. Bueno, Felipe II, según dicen las crónicas, era un joven atractivo. Está claro, como está en el cuadro de Tiziano y de Antonio Moro. Tenía los ojos azules, tenía el cabello rubio, una tez muy pálida, tez blanca, y de joven era un perfecto bailarín, un gran jinete y le gustaba la caza. Tenía unos ojos azules que, según Santa Teresa de Jesús, decía que la mirada penetrante de los ojos azules de Felipe II le calaba en el alma. También era un buen jinete porque de niño y de joven pasaba grandes temporadas en Aranjuez con sus hermanas, María y Juana, a las que estaba muy unido. Y claro, allí aprendió a cazar y a montar a caballo, que era muy importante debido a los extensos territorios de su reino. Bueno, pues después de esta breve introducción vamos a nuestra conferencia. El índice es el siguiente. Primero, la leyenda negra. Segundo, la monarquía hispánica de Felipe II. Tercero, las aficiones del rey prudente. Cuarto, Felipe II, protector de las matemáticas. Y quinto, la Academia de Matemáticas de Madrid. Vamos con la leyenda negra. No ha habido hombre en quien se haya cebado más la leyenda negra que en Felipe II. Cierta historiografía le han querido mostrar como un ser monstruoso que hasta habría asesinado a su propio hijo. Todo es falso, fruto de la leyenda negra que Guillermo de Orange y otros lanzaron para justificar su rebelión contra quien era su señor natural. En 1580, Guillermo de Orange lanza el panfleto antiespañol, una serie de apologías contra Felipe II. Schiller, a finales del siglo XVIII, escribe un drama sobre estos acontecimientos. Y Verdi le pone música creando la ópera Don Carlo. Esta ópera fue escrita para la Exposición Universal de París en 1877. Es la ópera de Verdi más larga y la que más versiones ha tenido. Está claro que si el genio de Verdi no le pone música al panfleto antiespañol, la leyenda sobre Felipe II sería casi insignificante, pero le puso música. Bueno, vamos a ver qué pasó con Carlos de Austria, hijo de Felipe II y María Manuela de Portugal. Felipe II y María Manuela de Portugal se casaron en 1543. Con esto se afianzó la alianza entre los dos países. Eran dos muchachos, tenían 16 años cuando se casaron. Carlos de Austria era un fruto no maduro de muchachos, además de ser el último vástago de un montón de matrimonios consanguíneos. Pero en el caso de Carlos de Austria era mucho peor, porque Felipe II y María Manuela de Portugal eran primos hermanos por las dos partes. Tenían los mismos abuelos, una abuela loca, que era Juana, y encima la madre de Isabel la Católica también era loca. Posible que saliera nada bueno. Vamos a ver cuáles son los padres y abuelos de Felipe II y María Manuela de Portugal. Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca, tienen como hijo a Carlos V. Manuel I de Portugal se casa con María de Aragón, tienen como hija a Isabel de Portugal. Carlos V y Isabel de Portugal tienen a Felipe II. Bueno, pues vamos a... Esto no se puede inicializar. Vamos a otra vez los mismos abuelos. ¿Esto cómo lo quito? Pues diría, dale al... Toca el... Bueno, es igual, se ve. Digo yo que en la siguiente no se verá, ¿no? No se verá, sí. Bueno, igual, los mismos abuelos. Felipe el Hermoso con Juana la Loca, su hija es Catalina de Austria. Manuel I de Aragón con María de Aragón, perdón, Manuel I de Portugal con María de Aragón, Juan III de Portugal. Perdona. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, pues los mismos abuelos. Felipe el Hermoso con Juana la Loca tienen a Catalina de Austria. Manuel I de Portugal con María de Aragón a Juan III de Portugal.
Juan III de Portugal se casa con Catalina de Austria y su hija es María Manuela de Portugal. Es decir, que el padre del novio era hermano de la madre de la novia y la madre del novio era hermana del padre de la novia. Bueno, más consanguinidad imposible. Bueno, ¿qué pasó Carlos de Austria? Vivió de 1545 a 1568. Bueno, dio muestras de incapacidad desde la infancia. Hasta los 3 años no empezaba a balbucear palabras, era tartamudo, tenía la piel muy amarillenta, la cabeza mucho más grande comparada con su cuerpo, tenía fiebres continuas, pero lo peor es que era enfermo y caprichoso, se volvió asco y agresivo. Vamos, que a los 7 años quiso que ahorcaran a un paje suyo. Tuvieron que ahorcar a un muñeco para que se callara. No valía ni para ejercicios corporales ni para los estudios, pero aún así Felipe II le envió a estudiar a Alcalá de Henares junto con Juan de Austria y Alejandro Farnesio, que eran de su misma edad. Bueno, Juan de Austria, vamos a hablar un poco de él, era el hijo bastardo que tuvo Carlos V y que le acompañó en sus últimos años y pudo disfrutar de él, porque Juan de Austria vivía en Cuacos de Yuste, un pueblecito a 2 kilómetros del monasterio de Yuste. Juan de Austria también fue el héroe de la batalla de Lepanto, con eso se cortó el avance de los turcos por el Mediterráneo occidental y también cortó la sublevación de los moriscos de la Alpujarra granadina. Bueno, pues se dice también que Carlos V vio a su nieto Carlos de Austria una sola vez y no quiso verle más. Bueno, pues estamos en que Felipe II les envió a estudiar a Alcalá de Henares, a Juan de Austria, con Carlos de Austria y con Alejandro Farnesio. Ocupaban un antiguo palacio. Carlos de Austria tenía un elefante y había que subírselo a su habitación, como no. Pero lo peor es que a los 17 años se cayó por unas escaleras en Alcalá de Henares. Se hizo una brecha en la cabeza, le paralizó una pierna. Los médicos creían que se moría. No se murió, pero la poca salud que tenía quedó totalmente quebrantada. Aún así, Felipe II, con toda su paciencia, quiso atraerse hacia él al pobre loco, le dijo que le casaría con la archiduquesa Ana, que era hija de Maximiliano II y de María, hermana de Felipe II, le subió la asignación anual de 60.000 escudos a 100.000 escudos y hasta le hizo presidente del Consejo de Estado. Bueno, en el Consejo de Estado lo embrollaba todo, no había manera de sacar ningún asunto adelante, gastaba el dinero público como un verdadero loco, total, que Felipe II tuvo que quitarle de ser presidente. Fue imposible también casarle con la archiduquesa Ana, hija de Maximiliano II y de María, por parte de todas sus taras es que era impotente. Bueno, entonces se volvió muy agresivo, viendo que no se le tomaba para nada. Y en noviembre de 1566 quiso matar al duque de Alba, porque quería él ir a Flandes en vez del duque de Alba. Amenazó con un puñal al cardenal Espinosa, pero lo peor es que entró en secretos conciliábulos con el traidor barón de Montigny para conspirar contra su padre. Dijo que se iba a poner al frente de las tropas en Flandes para conspirar contra su padre. Esto se lo contó a Juan de Austria. Juan de Austria intentó disuadirle, pero no lo consiguió. Entonces avisó a Felipe II. Felipe II consultó al Consejo Real y en enero de 1568 se le detuvo en el Alcázar de Madrid, donde murió el 24 de julio víctima de sus excesos. Comía en demasía, bebía agua de hielo, tan pronto se tostaba la carne en las estufas, como pedía hielo y lo esparcía por la cama en trocitos pequeñitos y se metía en ella solo en camisa. Bueno, total, que el 24 de julio le vino una diarrea que terminó con su vida. Está claro que Felipe II no tenía por qué matarle. Con no haberle dejado gobernar, como hicieron con Juana la Loca, pues había bastado. Bueno, hay un libro que lo recomiendo, Imperofobia y leyenda negra, se titula, de María Elvira Rocabaría. Bueno, en este libro se dice que imperios y leyenda negra es la insuperable pareja, es normal. Cuando un país crece tanto y forma un imperio, pues surgen las envidias. Y lo más gracioso es que decir leyenda negra es referirse a España. Si se trata de otro país ya hay que especificar. O sea, hay que decir leyenda negra rusa, leyenda negra hispanoamericana, leyenda negra napoleónica. Pero si se dice leyenda negra ya se sabe que es España, nada más. Guillermo d'Orange, llamado el Taciturno,
fue príncipe de Orán desde 1544, este se había criado en Alemania, donde había aprendido del luteranismo que una mentira 1000 veces repetida termina siendo una verdad. Que fue lo que hizo. Bueno, este es el himno de Holanda. Es el himno más antiguo de toda la historia, porque es de 1568. O sea que aún los holandeses cantan un himno a su héroe casi santificado, el Guillermo de Orange. Tiene 15 estrofas, tengo la primera y un poco de la sexta, donde hablan de Felipe II. El himno de Holanda dice: Guillermo de Nassau soy yo, de sangre germánica, a mi patria fiel permaneceré hasta que me muera. Un príncipe de Orange soy, libre y valeroso, al rey de España siempre le he honrado. En las sextas estrofas dice: mi alma se atormenta, pueblo noble y fiel, viendo cómo te afrenta el español cruel. Bueno, pues eso, si viste, cuando la reina Beatriz abdicó en su hijo, cantaron este himno, lo viste por televisión. Y aún este es el himno que los niños aprenden en las escuelas. Y si un niño es malo en Holanda, no le dicen que viene el coco, sino que viene el duque de Alba. Y si un niño es malo, no solo no le traen juguetes en Navidad, sino que le mandan a España, que es la sucursal más cerca del infierno. Bueno, Guillermo de Orange lo que hizo fue provocar una guerra civil. Lo más gracioso es que Guillermo de Orange era amigo de Felipe II y había combatido con él en San Quintín, pero luego la envidia le cegó. Provocó una guerra civil, la Guerra de los 80 años, y había más flamencos batallando en el bando de Felipe II que en el bando de Guillermo de Orange en esa guerra. En 1573 hay en Flandes 54.300 soldados al mando del duque de Alba. De ellos, solo 7.900 son españoles, los demás flamencos. El ejército de Alejandro Farnesio en 1581 se componía de 60.000 hombres, solo 6.300 eran españoles. Pues esto fue lo que provocó el Guillermo de Orange. Bueno, la mejor arma de la antileyenda negra de Felipe II son las cartas que Felipe II escribió a sus hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Estas cartas fueron escritas de su puño y letra por Felipe II, y gracias a ellas se sabe que Felipe II fue un padrazo y que sus palacios eran verdaderos hogares. Estas cartas las escribió primero a las dos, de 1581 a 1583, durante su estancia en Portugal. Y luego, cuando la pequeña, Catalina Micaela, se casó con Carlos Manuel de Saboya y se fue a vivir a Piamonte, su padre le siguió enviando cartas. Le envió 92 hasta 1596, en que murió Catalina Micaela. Porque Catalina Micaela murió antes de cumplir los 30 años y en el parto de su 10º hijo. Bueno, Isabel Clara Eugenia estuvo con su padre hasta que se murió, fue una eficaz colaboradora de su padre, y cuando su padre se murió en 1598 se fue de gobernadora a los Países Bajos con su marido Alberto. Bueno, ya que están aquí las hijas, vamos a ver un poco de los hijos de Felipe II. Bueno, ya sabemos que Felipe II se casó con María Manuela de Portugal, tuvieron al malogrado Carlos. María Manuela de Portugal murió en el parto, luego Felipe II se quedó viudo con 18 años. El segundo matrimonio fue con María Tudor, que era prima de su padre, porque María Tudor era hija de Catalina de Aragón y Catalina de Aragón era hermana de Juana la Loca. Bueno, este matrimonio está claro que fue político. A María Tudor le convenía Felipe II porque le ayudaba contra el anglicanismo. Felipe II quería el apoyo de Inglaterra en los Países Bajos y también los dos países, Inglaterra y España, aislaban a Francia. De todas maneras, María Tudor estuvo muy enamorada de su marido, pero también murió pronto y no tuvieron hijos. La tercera esposa fue Isabel de Valois, también llamada Isabel de la Paz, porque el matrimonio fue después de firmar la paz con Francia. Con ella tuvo a dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, no tenían ninguna razón consanguínea entre ellos, y entonces tuvo dos hijas muy guapas y muy inteligentes, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Pero desgraciadamente Isabel de Valois se murió antes de cumplir los 23 años, después de un aborto. Bueno, pues Felipe II queda nuevamente viudo y sin heredero varón.
Como hay que mirar, estamos en el siglo XVI y hay que mirar con los ojos y el espíritu del siglo XVI, pues aunque hubiera tenido 2 hijas, tenía que tener un heredero varón. Así que el pobre hombre tuvo que casarse una 4ª vez. La elegida fue Ana de Austria, que era hija de su hermana María. Como su hermana María había tenido 14 hijos, dijo, pues esta es la ideal, me dará el heredero. Bueno, tuvieron 5 hijos, solo sobrevivió el ansiado Felipe III. Como Ana de Austria murió antes que Felipe II, pues Felipe II murió en el Escorial, su obra, a los 71 años, después de haber enterrado a 4 esposas y a 6 de sus hijos. Solo le sobrevivieron Isabel Clara Eugenia y el ansiado Felipe III. Bueno, pues esas cartas, un autor de una biografía de Felipe II, Ludwig Frank, que vivió de 1881 a 1942, dijo que estas cartas, dice, aventan como un viento de tempestad el montón de escorias, de calumnias y odiosas leyendas acumuladas a lo largo de 3 siglos sobre aquel féretro y aquel nombre. Vamos a analizar 2 de estas cartas. La primera la escribió desde Lisboa a sus 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Lisboa, 17 de enero de 1583. Con vuestras cartas holgué mucho, y con las buenas nuevas que me dais de vuestro hermano, y de que traiga ya el hábito y le esté bien lo blanco, y espero que a vos, la menor, os quedarán pocos hoyos, que es lo que hace al caso. Que las manchas no importan, pues se quitan, y bien holgaría que las tuvieseis ya quitadas. Y también la chiquita cuando yo llegue, mas si es cuando yo espero, no creo que estarán quitadas del todo. Y para esto me doy la prisa que puedo, y el juramento de vuestro hermano creo que será presto, aunque es tanto lo que queda por hacer que no sé qué me haga y por trabajar harto no queda. Será el juramento en esta casa, en una sala grande que hay en ella, toda llena de ventanas alrededor y algunas de ellas junto al aposento de mi hermana, de manera que lo podrá ver bien desde ellas. Bueno, la carta es muy larga, sigue. Y esta es otra carta dirigida ya a Catalina Micaela. San Lorenzo del Escorial, 28 de julio de 1586. A la infanta duquesa de Saboya, mi hija. Al conde de Fuentes, que conocéis, envío para que os visite de mi parte, y al duque, y os dé la enhorabuena del nieto que me habéis dado, y me traiga muy buenas nuevas de vos y de ellos. Y él os dirá el contentamiento que yo he tenido y tengo de todo esto, y de lo bien que lo habéis hecho y hacéis todo. Y pues os he escrito esta mañana otra carta más larga, en que respondo a las vuestras, que os dará el payá vicino, y el conde os dirá todo lo de que acá quisierais saber. No os diré más, sino que os guarde Dios como deseo, de San Lorenzo, 28 de julio de 1586, vuestro buen padre. Está dirigida a Catalina Micaela, la duquesa de Saboya. Bueno, pues ya vamos a la monarquía hispánica de Felipe II. Bueno, Felipe II fue un hombre amante de las letras y las ciencias que se sintió en la obligación de defender la fe católica y todas sus posesiones acechadas por múltiples enemigos. Fue un hombre de despacho. Él se pasaba las horas muertas leyendo todo lo que le escribían sus secretarios y tomando las riendas del gobierno él solito. Ya tenía experiencia de gobierno, porque desde 1543 su padre estaba siempre en guerras y le había dejado al frente del país, según dicen las instrucciones de Palamos. Era un rey verdaderamente español, a diferencia de su padre, porque su padre había nacido en Flandes, se había educado con maestros flamencos, sin embargo Felipe II no. Felipe II había nacido en España, sus maestros fueron españoles, y los únicos viajes fuera de la península fueron cuando fue a visitar a sus súbditos de Italia, Alemania y los Países Bajos antes de su coronación, y también por su matrimonio con María Tudor en Inglaterra. Bueno, consiguió la unidad ibérica, consiguió que la unidad de España y Portugal con todas sus posesiones. Debido a esta unidad fundó el imperio más grande de la historia universal. Él tenía derecho a ser rey de Portugal, porque al morir el rey don Sebastián sin herederos, él era hijo de una infanta portuguesa, Isabel de Portugal, y era nieto del rey don Manuel I de Portugal. Pues consiguió la unidad ibérica
durante 3 años, pero a base de templanza y paciencia. Fue una unidad que no hubo casi víctimas. Bueno, entre los que hablaron de Santa Teresa de Jesús, los personajes que hablaron, primero citamos a Santa Teresa de Jesús, que le llamaba Padre y Santo Rey. Bueno, Santa Teresa de Jesús estuvo muy agradecida a Felipe II porque le ayudó muchísimo en la reforma del Carmelo. Le llamaba Padre y Santo Rey y decía que la mirada penetrante de sus ojos azules le calaba en el alma. Se conserva una carta de Santa Teresa de Jesús dirigida a Felipe II, el rey prudentísimo, dice, en el que le ofrece la mediación por la salvación de su hijo. Esta carta ha sido expuesta en la Biblioteca Nacional en una exposición que hubo que se titulaba Santa Teresa de Jesús, mi verdad. Clemente VIII, el Papa, cuando murió Felipe II, dijo ante el consistorio que la Iglesia había perdido a su mejor defensor. Marañón, hablando de Felipe II, dijo que era un trabajador infatigable, heroico, sin descanso ni diversiones. Bueno, aquí están los contemporáneos de Felipe II que hablaron de él. Santa Teresa de Jesús, con la reforma del Carmelo le ayudó, y Clemente VIII, el Papa. Vamos a las aficiones del rey prudente. Primero, la jardinería. Era un gran conocedor de parques y jardines. En una de las cartas a sus hijas les dice: el junquillo amarillo que os llevaron de Aranjuez creo que es del campo, que sale primero que el del jardín, aunque no huele tan bien. Está claro que a Felipe II le gustaban las plantas y jardines. Solo hay que ver el monasterio del Escorial por los 4 costados. Está repleto de flores. Tenemos donde están el este y mediodía, plantó los mejores jardines con las mejores plantas de España y América. Y donde la lonja, en norte y poniente, pues puso un prado que hacía, un prado de verde que hacía juego con el enlosado. Para los jardines de San Lorenzo del Escorial contrató a un clérigo catalán, que era un gran jardinero, Marcos de Cardona. Marcos de Cardona se llama así porque era natural de Cardona, un pueblo de Barcelona, muy bonito, tiene unas minas de sal, tiene un castillo que ahora es parador, y además la biblioteca de Cardona se llama Marcos de Cardona, en honor a este. Fue un gran jardinero. Era un clérigo que estaba en la Murtra, en Barcelona, pero Carlos V se lo llevó a Yuste a que cuidara de sus jardines. Cuando murió Carlos V, Felipe II se lo trajo hacia el Escorial y fue el que cuidó de los jardines del Escorial. Hay un libro editado por el Patrimonio Nacional, el autor es Teodoro Martín, que se titula Marcos de Cardona, jardinero de Carlos V y Felipe II. En Aranjuez, él lo que hizo fue encargar a jardineros flamencos, que pusieron árboles de las Indias y las mejores plantas, y fundó allí una casa regia. También Aranjuez estuvo muy pendiente él de los jardines. Bueno, la música. No se sabe si Felipe II tocaba algún instrumento. Ahora, que le gustaba la música, seguro. Porque tenía un montón de clavicordios y vihuelas. Su capilla musical estaba formada por un coro flamenco y otro coro castellano. Y además puso carillones en las torres del monasterio del Escorial y en la torre del palacio en Aranjuez. El carillón de Aranjuez duró hasta 1832, nada más. Pero, sin embargo, podemos disfrutar del carillón de la Torre del Rey del monasterio del Escorial. Hay unos conciertos preciosos en verano con el carillón. Pone sillas en el patio de Reyes. Bueno, el patio de Reyes se llama así porque en él están las esculturas de todos los reyes que estuvieron pendientes del templo de Salomón en Jerusalén. Todos los que tuvieron parte en el templo de Salomón de Jerusalén, los reyes del Antiguo Testamento, están en esculturas en el patio de Reyes. Hay muchos autores que estudian la similitud entre el monasterio del Escorial y el templo de Salomón de Jerusalén. Hay muchos estudios, es normal. Los 2 reyes fueron muy parecidos. Fueron 2 reyes poco guerreros, de muy estática vida, muy prudentes y muy sabios. Vale, también el carillón toca antes de la misa de 12 de los domingos. Da gusto oírle. Bueno, fue también Felipe II un gran alquimista.
La prueba está que construyó una botica en el monasterio del Escorial. Allí alambiques y retortas estaban todo el día destilándose y haciendo un montón de medicamentos y de perfumes. Otra afición del Rey Prudente fue la astronomía. Andrés García Céspedes, el autor de la teoría de los planetas, le propuso la fundación de un observatorio astronómico en el Escorial. Lo fundaron y Felipe II estuvo muy contento. Hasta Felipe II observó el eclipse de Sol de 26 de febrero de 1577. También en la biblioteca del Escorial se ve que hay una gran cantidad de libros de astronomía. La astronomía fue una ciencia que Felipe II también la proporcionó mucho. Y el ajedrez. Era un gran amante del ajedrez. Colmó de honores a Rodrigo López de Segura, que fue el más antiguo campeón del mundo de ajedrez. Rodrigo López de Segura era un clérigo natural de Zafra, Badajoz, que estaba allí en la parroquia de la Candelaria, pero Felipe II se lo trajo al Escorial, claro, en calidad de confesor y asesor real. Y en 1575 Felipe II convocó el primer torneo internacional de maestros de ajedrez. Bueno, esta es una foto del Cariñón en la torre del monasterio del Escorial. Es una delicia verlo. Y esta es una pintura del torneo internacional de maestros de ajedrez de Musilia. Bueno, pues vamos a Felipe II, protector de las matemáticas. Bueno, Felipe II y Juan de Herrera tuvieron la idea de perpetuar y hacer un gusto a las matemáticas, y la prueba de ello es la amplia bóveda donde está representado todo el saber del momento. Felipe II era un gran lector, le gustaban mucho los libros, coleccionaba y decidió crear la primera biblioteca renacentista de la nación. La biblioteca del monasterio del Escorial es una de las mejores de la Europa moderna y sería la mejor del mundo si no hubiera tenido tantas vicisitudes. Porque en 1671 un incendio destruyó 4.000 manuscritos. En 1809 entraron las tropas de Napoleón arrasando todo lo que pudieron. Durante el trienio liberal de 1820 a 1823 se perdieron también muchos libros. Aún así, la Biblioteca del Escorial tiene 60.000 volúmenes y 5.000 manuscritos. Hay obras de Gerardo de Cremona, Pedro Apiano, Cristóbal Clavio, Juan Sacrobosco, Raymond Llull, Copérnico, Pacioli, Tartaglia, entre otros. Nosotros nos dedicamos a los autores de matemáticas del monasterio del Escorial. Hay de otras ciencias, pero lo nuestro son las matemáticas. Bueno, en la amplia bóveda de la biblioteca del monasterio del Escorial están representadas las 7 artes liberales, que junto con la filosofía y la teología eran las materias que se estudiaban en las universidades renacentistas. Las 7 artes liberales estaban divididas entre el trivium y el quadrivium. El trivium eran las materias dedicadas a la elocuencia, que eran la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, las materias asociadas a las matemáticas, que eran la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. El estudio del quadrivium se empezaba cuando se dominaba el estudio del trivium. Vamos a centrarnos en la aritmética y la geometría. La aritmética está representada por una matrona que está calculando con los dedos de las manos, rodeada de niños. En el friso están representados Salomón y la reina de Saba, donde el sabio de Israel le está contando a la reina de Saba todos sus descubrimientos que escribió en el libro de la sabiduría, y en el mantel en hebreo está escrito que todos son números, pesos y medidas. La geometría está representada por una circunspecta matrona que tiene un compás en una de las manos, resolviendo un problema geométrico, y está rodeada de niños que tienen todos instrumentos geométricos. En los frisos se encuentran los sacerdotes egipcios poniendo las lindes de las tierras, porque ya cada vez que el Nilo se desbordaba, borraba todas las lindes
y luego tenían, cuando el Nilo volvía a su posición inicial, tenían que volverlas a hacer. Y también está Arquímedes, muerto por los romanos, porque el sabio griego estaba tan enfrascado en un problema geométrico que no se enteró de que los romanos tomaron Siracusa y le quitaron la vida. Bueno, Felipe II puso a Arias Montano de gestor de la biblioteca. Arias Montano vivió de 1527 a 1598, es decir, murió el mismo año que Felipe II. Es un humanista, era un humanista, autor de la Biblia Políglota de Amberes. Este fue el gestor que nombró Felipe II para la biblioteca. Para la biblioteca del monasterio del Escorial, Felipe II adquirió los fondos de la biblioteca de Muley Cidán, la biblioteca de Juan de Herrera, la biblioteca de Páez de Castro, además de muchas otras. Para su librería escogió las mejores bibliotecas de la época y fundó la primera biblioteca renacentista y una de las mejores de la Europa moderna. Bueno, Páez de Castro fue el gran asesor de Felipe II para la biblioteca. Páez de Castro se había formado y había recorrido todas las bibliotecas que había en Venecia y Roma. Y entonces le dijo a Felipe II que era muy importante establecer una librería en tu reino. Hay una obra que se titula Vida y obra de Juan Páez de Castro, el autor es Teodoro Martín, está editada por la Diputación de Guadalajara y en ella hay un memorial en que le explica a Páez de Castro a Felipe II la importancia de establecer librerías en el reino. El memorial dice: tras los libros van los hombres sabios y tras ellos los que quieren ser sus discípulos. Por causa de las librerías perdieron muchas naciones el nombre de bárbaras y muchas ciudades fueron frecuentadas de los principales hombres del mundo y se ennoblecieron con estudios y universidades. No creciera tanto Alejandría si aquella librería no atrajera tantos sabios que hicieron aquella tan famosa universidad. Bueno, vamos a ver las principales obras matemáticas de la biblioteca. Bueno, de Gerardo de Cremona, que vivió de 1114 a 1187, este fue el mejor traductor de la Escuela de Traductores de Toledo. Aprendió árabe en Toledo y entonces quiso pasar a Europa toda la cultura musulmana. Se le conocen 87 traducciones, entre las que están los elementos de Euclides, según la versión de David Vilcurra, el Almagesto de Ptolomeo, las Crónicas de Apolonio y muchos trabajos de Arquímedes y de Alcubarisme. También hay en la Biblioteca del Escorial muchos manuscritos de él. Raymond Llull vivió de 1232 a 1316. Bueno, Felipe II fue discípulo de Juan Martínez Silicio, que era el mejor matemático de la primera mitad del siglo XVI, bueno, o uno de los mejores. Pero fue un gran admirador de Raymond Llull, le defendió muchísimo. Bueno, de Raymond Llull también, aunque era un gran filósofo, también se dedicó a las matemáticas. En la Biblioteca del Escorial se encuentra su Arte Magna, que es un tratado de geometría, astronomía y aritmética. Él a la geometría le decía que era el estudio de la cantidad continua inmóvil. La astronomía era el estudio de la cantidad continua móvil y la influencia de los astros. Y la aritmética, el estudio de los números con sus operaciones, raíces cuadradas, raíces cúbicas y progresiones. En el Arte Magna de Raymond Llull no hay nada nuevo, pero él recoge toda la matemática de las etimologías de San Isidoro. También se encuentran en la biblioteca del San Lorenzo del Escorial unos tratados manuscritos de astrología y astronomía de Raymond Llull que están fechados en París en 1297. Luca Pacioli. Luca Pacioli vivió de 1445 a 1517. En la biblioteca del Escorial se encuentran la Suma, en una edición de Venecia de 1494, y de Divina Proportione, en una edición de Venecia de 1509. La Suma es un tratado de matemáticas, pero en ella aparece
una materia nueva, el álgebra, también llamada entonces la regla de la cosa, o más tarde, a finales del siglo XVI, el arte magna. Él no inventa nada nuevo, pero todo lo demuestra mediante una álgebra sincopada. O sea, es la primera vez que aparece la materia álgebra. De Divina Proportione es un tratado de geometría aplicado a la arquitectura. Hay una colección muy buena de argumentos, de poliedros estrellados que animan mucho. Una colección muy bonita de poliedros estrellados en el de Divina Proportione. Pedro Appiano. Pedro Appiano vivió de 1495 a 1552. Bueno, todos los hombres de la mitad del siglo XVI les encantó la cosmografía. Hay un montón de tratados de cosmografía. En la biblioteca del Escorial se encuentra la cosmografía de Pedro Appiano. Está escrita en romance y tiene figuras móviles. A Carlos V le encantó, no solo le dio en metálico sino que le costeó la primera edición. O sea, además de darle un premio metálico, le costeó la primera edición. Niccolò Fontana Tartaglia, vivió de 1499 a 1557. De Niccolò Fontana Tartaglia se encuentra el General Tratato, en 2 ediciones de Venecia, una de 1556 y otra de 1560. En el General Tratato se estudia el triángulo de Pascal, también llamado triángulo de Tartaglia, que expresa la potencia enésima de un binomio. También hay muchos problemas geométricos y notas históricas muy interesantes. Cristóbal Clavio. Cristóbal Clavio fue un jesuita alemán, amigo de Kepler, que vivió de 1537 a 1612. Se cree que es el que inventó el punto para separar la parte entera de la decimal de un número. En la biblioteca del Escorial se encuentra su Novi Calendari Romani y otro tratado en el que explica cómo hacer un astrolabio. Y de Copérnico. De Copérnico se encuentran en la biblioteca del Escorial 2 ediciones del Revolutionibus, una de Nuremberg de 1543 y otra de Basilea de 1566. Bueno, el Revolutionibus, su nombre dice, fue una auténtica revolución, porque se pasó de la teoría tolemaica a la teoría heliocéntrica, de creer que la Tierra era el centro del universo a decir que no, que el centro del universo era el Sol. Bueno, pues vamos a la Academia de Matemáticas de Madrid, creada por Felipe II y Juan de Herrera. Juan de Herrera vivió de 1530 a 1597, o sea, murió un año antes que Felipe II. Vamos a hablar un poco de Juan de Herrera. Juan de Herrera nació en Movellán, estudió en la Universidad de Valladolid y acompañó a Carlos V por Flandes e Italia. Y le acompañó también a Yuste. Estuvo con Carlos V hasta que se murió en Yuste. Una vez muerto Carlos V en Yuste, Felipe II se lo trajo a su corte. Primero le envió a Alcalá de Henares a hacer las figuras geométricas del libro de los saberes de Alfonso X el Sabio. Pero en 1562 entró al servicio de Juan Bautista de Toledo, el director de la construcción del Escorial. Como en 1567 murió Juan Bautista de Toledo, Felipe II le nombra a Juan de Herrera director, y con él ya se terminan las obras, en 1584. Juan de Herrera era un gran conocedor de máquinas y grúas, fueron muy importantes para tan impresionante obra, para la construcción de tan impresionante obra, y era un gran geómetra. Tanto Juan Bautista de Toledo como Juan de Herrera fueron 2 grandes geómetras, y hay autores que dicen que el monasterio del Escorial es un trozo de Guadarrama ordenado por la geometría. Bueno, pues entonces, un poco ya hemos hablado de Juan de Herrera, pues vamos a ver la institución de la Academia de Matemáticas de Madrid. Bueno, Felipe II y Juan de Herrera se dieron cuenta de que tenían que contratar artilleros italianos, no había artilleros para los ejércitos del imperio, las cartas de navegar no tenían más que errores, dijeron, aquí hace falta una academia de matemáticas y que la gente sepa matemáticas. Y decidieron instituir una academia de matemáticas en Madrid. Las clases comenzaron en octubre de 1583
y el edificio estaba al lado del Alcázar. Bueno, vamos a seguir a Juan de Herrera en su libro Institución de la Academia Real Matemática. Esto es curioso. Había documentos sobre la existencia de la Academia Matemática, de la Academia de Matemáticas de Madrid de Felipe II. Había documentos de las nóminas, de los profesores, de los libros, pero resulta que había un de Juan de Herrera. Vamos a seguir a Juan de Herrera en su libro Institución de la Academia Real Matemática. La edición y estudios preliminares son de José Simón Díaz y Luis Cervera Vera. Lo ha publicado el Instituto de Estudios Madrileños en Madrid en 1995. Claro, bien moderno. Pues, ¿qué pasó? Que José Simón Díaz, que por cierto fue profesor mío en el Instituto Isabel la Católica de Madrid, y un gran profesor, pues José Simón Díaz estaba estudiando en la Biblioteca Mazarín de París y se encontró con este libro, pero en el 95. Entonces, ya siguiendo a Juan de Herrera, esto ya es oro puro, podemos ver la cantidad de carreras que había en la Academia de Matemáticas de Madrid, los libros que se estudiaban y todos los instrumentos geométricos. Bueno, los primeros profesores, ya sabemos que empezó en octubre de 1583, los primeros profesores fueron Herrera, Labaña y Onderiz. Rey Pastor, hablando de la fundación de la Academia de Matemáticas de Madrid, afirmó rotundamente que su existencia supuso un acontecimiento capital en la historia de las ciencias exactas en España. Bueno, pues vamos a ver, siguiendo a Juan de Herrera, en este libro, cuáles eran las carreras que se estudiaban, que eran unas cuantas. Aritméticos teóricos y prácticos, para resolver las dudas de las demás ciencias. Geómetras, diestros en el medir superficies. Músicos, expertos en consonancias musicales. Cosmógrafos, encargados de situar las tierras. Pilotos, diestros en navegaciones. Arquitectos y fortificadores, para que ennoblezcan las ciudades y las defiendan de los enemigos. Ingenieros y maquinistas, entendidos en todo género de máquinas. Artilleros, maestros de aparatos bélicos. Fontaneros y niveladores de las aguas para los acueductos y regadíos. De esto Herrera entendía mucho. Él niveló las aguas de la acequia de Colmenar de Oreja. Horologiógrafos, expertos en relojes solares. Y perspectivos para enseñar a pintores y escultores. Estas eran todas las carreras que se estudiaban en la Academia de Matemáticas de Madrid. También dice Juan de Herrera, en su libro, que los aritméticos y geómetras tienen que saber los elementos de Euclides y los esféricos de Teodosio. Los pilotos, la geografía de Ptolomeo. Bueno, Juan de Herrera inventó un aparato para medir las longitudes en las navegaciones de este a oeste, aparato que le encantó a Felipe II. Pero él dijo que todo piloto tenía que saber la carta de navegar y situar las tierras y que se tenían que estudiar la geografía de Ptolomeo. Los arquitectos y fortificadores tenían que estudiar la arquitectura de Vitruvio. Y luego esta es la nivelación de la acequia de Colmenar de Oreja por Herrera. Bueno, pues vamos, Lope de Vega fue un alumno ilustre de la Academia de Matemáticas de Madrid. Era normal. Igual que cuando Isabel la Católica estudiaba latín, pues todas las damas de su corte estudiaban latín. Pues si Felipe II crea una academia de matemáticas en Madrid, pues todos los cortesanos y personas importantes de la época, pues a la Academia de Matemáticas de Madrid. Lope de Vega, bueno, nació, a hablar un poco de Lope de Vega y luego vemos sus escritos. Lope de Vega nació en Madrid en 1563, estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, era un alumno muy brillante, pero siempre estaba estudiando comedias y entonces no atendía a sus profesores. Antes de los 20 años ya era muy conocido en Madrid por todos sus escritos y a los 20 años se va a la Isla Terceira con el marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. Se apunta voluntario. Después de su bautismo de fuego, vuelve a Madrid y empieza a escribir y a escribir y a escribir. O sea, empieza una fulminante carrera literaria. También tuvo muchos amores que los plasmaba en sus escritos. Murió en 1632, fue enterrado en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha. Madrid se volcó en su entierro, asistió masivamente. El duque de Sesa
patrocinó todos los honores y decretaron 9 días de luto, en que los madrileños estuvieron pendientes de todos los honores que se hicieron a Lope de Vega. Bueno, Lope de Vega fue discípulo de Juan Bautista Labaña. Escribió, aquí hay un soneto en que le dice que sus escritos y sus clases de Labaña no le valían para nada con sus amores con Elena Osorio. El soneto es el siguiente. Dice a Juan Bautista Labaña: maestro mío, ¿ves si ha sido engaño regular por amor el movimiento que hace en paralelo de su intento el sol de Fili discurriendo el año? Tomé su altura en este desengaño y en mi sospecha que es cierto instrumento, por coronas conté su pensamiento y señalóme el índice mi daño. ¿O no son estos arcos bien descritos, digo estos ojos, o este limbo indicio, que aquella antigua oscuridad me tomo? ¿O yo no observo bien vuestros escritos, que si hace Fili en Géminis solsticio, no escapa mi cenit de Capricornio? Claro, Fili es Elena Osorio. Bueno, ¿qué pasó con los instrumentos de la Academia de Matemáticas de Madrid que se han conservado? Había globos, esferas, cuerpos regulares, instrumentos geométricos, que pasaron al Colegio Imperial de los Jesuitas y de ahí al Instituto San Isidro. Ya se han conservado. Bueno, esta conferencia es un resumen del libro que he escrito en colaboración con mi hijo. Mi hijo es Alejandro Martín Romo y no ha podido venir porque está trabajando, pero la hacemos de una donación al Seminario de Historia de la Matemática. Y bueno, termino, hablo un poco más o ya termino. No, termina cuando tú quieras, podemos pasar a discutir alguna cosa. Porque es que te ve que he ido demasiado deprisa. Pero bueno, es que es muy curioso, déjame, ¿cuánto costó el monasterio? Por si acaso. Que está en el libro. Porque mucha gente se ha preguntado cuánto costó el monasterio del Escorial. Y como me quedan 5 minutos, ¿no? Pues nada. ¿Cuánto costó el monasterio? Dice, la cuenta de los gastos del Escorial nunca se ha podido hacer al detalle, porque nunca se fijó un punto final a las obras. Terminado el edificio, se siguió laborando en su enriquecimiento y dotación. Claro, se dijo que era una antigua cámara de maravillas. El padre Sigüenza dice que entre 1562 y 1598 se gastaron 5.260.560 ducados, que llegarían a 6.200.000 con el equipamiento artístico y litúrgico. Para darse cuenta de lo que significa esta cifra, nos basta decir que equivaldría a unos 25.000 millones de pesetas, es decir, a 150.602.409 euros. Porque es demasiado grande la diferencia entre el PIB de Castilla en el siglo XVI y el de España entera en el XXI. Más nos acercará a la realidad saber que 6 millones de ducados casi equivalían a los ingresos anuales de la corona de Castilla. A la distancia de más de 4 siglos, debemos reconocer que frente a los 80 o 100 millones que Felipe II gastó en las guerras de Flandes, Inglaterra y Francia sin resultados positivos, los 6 millones que invirtió en el Escorial son los únicos que han dejado un legado permanente, los únicos que han sobrevivido para admiración de la posteridad. O sea que yo creo que no se gastó mucho, ¿no? Cuando hablan de que se gastó mucho, teniendo en cuenta que se gastaron 80 millones en guerras para nada, por los 6 millones podemos disfrutar del monasterio, su entorno, el carillón, la casita del príncipe, del infante, los conciertos de órgano, los jardines, los conciertos de órgano en el monasterio. Se puede disfrutar mucho. Bueno, pues sí. Muy bien. Bueno, entonces ha terminado en hora, no, ni la ha sobrado ni la ha faltado. Bueno, tenemos... Creí que me ibas a dar la hora, pero se ve que he ido de más deprisa. No, ha sido bien, pero los 10 minutos se cumplen ahora. Bueno, ¿podemos comentar alguna cuestión? ¿Tenéis? Hasta luego, Fernando. Sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Y yo quisiera decir, porque el tono de la presentación ha sido muy optimista, que la academia empezó en 1580, creo, ¿desde cuánto? 1583, sí. Y Sí. en 1625 fue suprimida. Sí, duró poco, sí. Por lo tanto, como tantas cosas que hizo Felipe II, la intención era buena, el resultado desastroso. Sí, el caso es que con Voy a Felipe... terminar solo. Es curioso que en España una actividad que Felipe II vio que era necesaria para el beneficio del país, también se vio en el extranjero. Y hacia 1700 las principales naciones de Europa tenían ya academias científicas. En España, en 1834, se empezó a discutir en el régimen progresista liberal si había que montar una academia de ciencias. Realmente, una de las cosas que le pasa a este país es que ideas muy bien aventuradas por gente que parece ser que es prudente terminan mal porque no se pone, quizá, el trabajo y la sensatez suficiente durante un número de tiempo. Es una gran pena que una idea tan buena como la de Felipe II, que tenía tan buena intención, que en España, yo soy miembro de la Academia ahora, y por eso me da tanta pena, tardó hasta 1850 y tantos en empezar. Pues, claro, vivimos en este momento en un momento un poco mejor, pero toda la falta de financiación de la ciencia en este momento da como pena, a lo mejor el esfuerzo vuelve otra vez a caer en el vacío. Entonces me gustaría corregir tu optimismo. Sí, bueno. Quiero decir, era la idea muy buena, pero realmente no la siguieron. Sí, bueno, la verdad es que murieron en 1597, murió Juan de Herrera, y en 1598 murió Felipe II. La academia no había terminado de implantarse. Durante Felipe III siguió, pero ya con Felipe IV resulta que hubo una campaña de descrédito por parte de los jesuitas. Terminó con la academia. Felipe IV, yo creo que hizo mal, subarrendó todos los estudios y los libros y todo al Colegio Imperial de los Jesuitas. O sea, se pasó todo allí. Tristísimo, tristísimo. Pero claro, es que Felipe II, pues era él muy bueno, pero su hijo no lo era tanto y el nieto menos aún. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nada. Sí. Bueno, muere María Tudor y la reina es Isabel de Inglaterra, que fue la terrible, contra Felipe II. Te recordamos la de Meciula y todo. Claro, es que él era rey consorte. En el momento que se murió María Tudor, le sucedió Isabel de Inglaterra y ahí se acabó el invento. Felipe II fuera y enemiga de España. Fuera un matrimonio político, pero claro, era un contrato hasta que la muerte nos separe. O sea, Era más político que matrimonio. La acequia de Colmenar de Oreja, ¿qué era? ¿Un experimento de algo? No, fue que lo hizo Herrera en la academia como clase plástica. Dijo, va, pues a nivelar la acequia de Colmenar de Oreja, a nivel. Yo he estado allí en muchas ocasiones y pensaba que tenía como finalizarse como una especie de lavadero o algo así. Pues no, fue una de las clases prácticas de la academia. Pero vamos, está bien, ¿no? O sea que la niveló y... Pero no sé, o sea que ya no sé más. O sea, según Herrera fue eso, que él niveló en la acequia de Colmenar de Oreja y él le encontrado y... No sé más. Yo sé que fue una de las clases porque era uno de los estudios y una de las clases prácticas fue nivelar esa acequia. Bueno, sí, que has dicho a los primeros profesores que había allí, uno has citado a Underis, creo que se llama Pedro, no recuerdo ahora. Pedro Underis, como se llamara, tiene una traducción de un libro de Euclides, que no son los elementos, conocido, ¿sí? que es la óptica y la catórtrica de Euclides, que son dos libritos,
está además en traducciones al castellano en Gredos, por el Gredos. No sé dónde está el libro, pero tiene el título es la, ya lo diré, la perspectiva y la especularia de Euclides. Anda. No sé si el libro no sé si está en la escuela, no sé dónde está, sinceramente, pero... Ay, pues mira, lo buscaré. Muchas gracias. Años, del 1500, Sí, sí. no recuerdo exactamente. No lo sé, pues no debe de estar, porque yo voy Es mucho un para la poco vida. conocido de Euclides, Ah, pues mira, lo preguntaré. Ah, pues mira, muchas gracias. Bueno, este es mi marido. Vamos a ver, ¿qué dice? Estará de acuerdo seguro, por definición. Si se me permite, Es mi marido, un intruso cordial dentro de este sarao, como llamémosle como queramos, Seminario. del cual mi mujer me ha hablado muy positivamente, por supuesto. Yo quería dar un dato, quizás no lo ha reflejado en su exposición, porque el reinado de Felipe II es muy complejo, está siendo reestructurado, se está haciendo relecturas y algo se ha dicho. Y es que hay un aspecto que se está investigando hoy día, que es el sistema criptológico, un sistema de claves que utilizaba Felipe II en sus correspondencias con embajadores y reyes en la línea diplomática, y también el lenguaje en clave que tenía incluso con miembros de su familia. Hay dos líneas de dirección, y en este sentido hay un equipo que está trabajando en la Real Biblioteca de Palacio precisamente a partir del corpus del cardenal Grandela, cuya colección de correspondencia diplomática está aserta ahí, está situada en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, igual que está la del conde de Gondomar, el gran embajador de Felipe III. Bueno, pues ahí están muchas de ellas transcritas, es decir, descristadas, gran parte de la correspondencia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay un aspecto dentro de este lenguaje del ocultismo de Felipe II que, según me han comentado, por supuesto también está Simancas, donde hay algunos legajos donde están la traducción de cerca de los 300 sistemas de clave que empleó a lo largo de su reinado Felipe II. Y hay una tesis que está todavía en investigación, en corroboración y en consolidación, acerca del empleo en estas claves de teorías combinatorias. Es decir, que había de alguna manera ciertas constantes, ciertos sistemas de cálculo a la hora de diseñar y programar las distintas claves que empleaba el rey. Todo eso, aparte de, repito, que se ha hablado de la utilización de las matemáticas, porque yo creo que el uso de las matemáticas por parte de Felipe II, sobre todo desde el punto de vista experimental y práctico. Hay un ejemplo muy claro, cuando en el Escorial aumenta el número de frailes de 100 a 200, eso es ya muy avanzada la construcción, tiene que estudiar el volumen de agua que necesita para mantener todo ese complejo. Y hace un estudio de toda la zona alta de Abantos antes de construir las arcas de agua y los sistemas de canalización. Sí, y los pozos de la todo nieve. Eso son cálculos matemáticos que manda Herrera, precisamente. Eso está estudiado. Quiero decir con esto que el campo de Felipe II y las matemáticas está abierto y que es posible que nos dé nuevas luces sobre las preocupaciones de este personaje. Sí, yo sé que era un elemento sorprendente, tenía bastante miedo a los terremotos. Él había experimentado el de Lisboa y entonces se dio cuenta que había que construir con bastante cuidado. Es asombroso, se puede recorrer desde enfrente del monasterio donde estaba el antiguo hospital, porque los enfermos básicamente se curaban al sol, siempre que los
los médicos no les hicieran demasiadas barrabasadas. Y entonces se puede pasar desde allí directamente al centro del monasterio. De hecho, los frailes que ahora lo atienden no entran directamente por la puerta, sino que pasan por arriba del monasterio. Si uno es un poco observador, puede ver por dónde van pasando, a la parte derecha donde están los cisnes, ese pequeño estanque que hay allí. Pero precisamente al andar por el borde del aparello, lo he hecho, pues uno ve cómo construyó de sólido el monasterio. Y luego, una vez que ya le advierten, es que él tenía bastante miedo de aquello, pues no se va a caer fácilmente, la construcción que tiene. Pero él tenía una gran colección de cosas de estas, de relicarios, que han estado cerrados durante muchísimo tiempo, pues porque no era una cuestión que estuviera de moda, pero ahora se han vuelto otra vez a abrir los relicarios que tenían. Y me comentaron cuando me enseñaron el monasterio que están todos los relicarios justificados por escrito su origen. Y él comentaba, el que me lo explicaba, decía, y es sorprendente porque tienen uno de la chisma de madera donde estuvo Moisés allí. Y entonces él decía, en plan de broma, mira a ver la justificación que tiene, pero la tiene la justificación de todos aquellos. O sea, en el monasterio del Escorial, aparte de recorrer la biblioteca y el resto, que es una delicia, el interior del monasterio, si uno logra que se lo dejen ver tranquila y despacio, es un disfrute total. Es una obra magnífica y además es algo ciertamente impresionante. O sea que si podéis, que os enseñen la biblioteca y que os den una vuelta los frailes por el interior. Se puede hacer si uno se porta bien, y si no, pues podemos convencer un final de monasterio, quizá el año que viene, un final del seminario, dando una vuelta por allí y avisándoles con tiempo. Ellos nos enseñarían, a nosotros nos lo hicieron por la Sociedad de Historia de la Probabilidad y la Estadística, pero sin ninguna duda que también lo harían con la gente del seminario, ir allí una mañana de un viernes y darnos una vuelta por dentro. Es algo que merece la pena verse. Y si a alguien le castigan a algo, que pinte que se encargue de pagar o de pintar las maderas de las ventanas del monasterio, que cada vez que tienen que pintarlas hay por lo visto que pedir un préstamo impresionante, porque el número de ventanas de madera es algo tremendo, las que tiene, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, nos podemos ir a comer. Ha sido una delicia pasar por el monasterio. Gracias. Muy bien. Bueno, esto ya no queda nada. Sí, lo podemos dejarlo ahí y nosotros ya lo borramos. Pedro, una cosa. ¿Conoces a mi marido? Sí. Teo. A ver, sí.